Buenos días, bienvenidos a este video sobre muestreo y diseño experimental. En el video de hoy vamos a hablar sobre muestreo y diseño experimental, tipos de diseños experimentales, control de variables y finalmente asignación aleatoria. Comencemos por muestreo y diseño experimental. Recordemos que el muestreo es el procedimiento al que se recurre para seleccionar una muestra de una población. Y además, nosotros ya sabemos que existen diferentes tipos de muestreo. Y tiene una estrecha relación con el diseño experimental, ya que el muestreo nos va a decir a quién voy a estudiar y el diseño cómo lo voy a estudiar. Los principios básicos a seguir a la hora de realizar un diseño experimental son aleatorización, vale decir asignación de tratamientos al azar, replicación o repetición para estimar el error y aumentar la precisión, y control, que es mantener constantes las variables externas. ¿Y cuáles son los tipos de diseños experimentales? Por ejemplo, el aleatorizado, que es útil cuando las unidades experimentales son homogéneas. Acá se asigna cada tratamiento al azar. No es recomendable si las unidades experimentales son heterogéneas. Como ventajas tenemos que es simple, flexible y replicable, pero si analizamos sus desventajas, es poco eficiente si hay variabilidad en unidades experimentales. El diseño experimental en bloques está recomendado para reducir la variabilidad secundaria a factores externos. Acá vamos a agrupar unidades experimentales en grupos homogéneos. Y a su vez, dentro de cada bloque, los tratamientos se asignan al azar. Cada bloque contiene todos los tratamientos. Sus ventajas son que reduce el error experimental, tiene mayor precisión que el aleatorizado y controla la variabilidad conocida. Si analizamos sus desventajas, requiere identificar el factor de bloqueo, vale decir qué herramienta forma los bloques, es menos flexible si faltan datos y además no permite estudiar la interacción tratamiento-bloque. Otro tipo de diseño con el que contamos es el factorial, que es ideal si necesitamos estudiar dos o más factores simultáneamente, analizando sus efectos individuales e interacciones entre ellos. Quizás muchas palabras muy complejas, veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que queremos estudiar la relación entre los métodos de enseñanza y el horario de cursado. Entonces vamos a tener dos factores. El factor A, que va a ser el método de enseñanza, A1 va a ser tradicional, A2 va a ser activo. Y el factor B, el horario de cursado. B1 turno mañana, B2 turno tarde. Entonces los tratamientos van a ser A1B1, A1B2, A2B1 y A2B2. Entre sus ventajas encontramos que estudia varios factores a la vez y además detecta interacciones. Y si analizamos sus desventajas, el diseño y el análisis son más complejos y requieren mayor cantidad de datos. Además, existen diferentes tipos de diseños factoriales. El completo evalúa todas las combinaciones posibles, como en el ejemplo que analizamos recién. El fraccionado solo evalúa algunas de las combinaciones y también existe el diseño factorial con bloques, que es el que se realiza en trabajos con bloques aleatorizados. Otro tipo de diseño es el cuasi experimental, que busca establecer relaciones de causa-efecto, pero sin asignación aleatoria. Se emplea cuando la aleatorización no es posible o bien no es ética. Encontramos entre sus ventajas que es aplicable en contextos reales y útil en la evaluación de programas, por ejemplo, programas educativos, y sus desventajas son el menor control de variables y los resultados menos concluyentes. Bien, dejemos el tipo de diseños experimentales y vayamos al control de variables, que es el conjunto de procedimientos que se realizan con el fin de reducir, eliminar o aislar la influencia de variables extrañas. Pero antes de continuar, veamos qué es una variable extraña. No es el tratamiento o intervención que realizamos, pero sí puede afectar el resultado, por lo tanto, exigen ser controladas. ¿Y cómo las vamos a controlar? Gracias a diferentes estrategias, como por ejemplo la constancia, que es mantener constante una variable que podría influir en los resultados. Por ejemplo, el mismo docente impartiendo una clase, que todos los pacientes tomen el medicamento a la misma hora, etc. Otra de las estrategias es la eliminación, que consiste en quitar una variable del estudio no incluyéndola desde el principio. Por ejemplo, excluir participantes con conocimientos previos muy diferentes o pacientes que estén tomando un medicamento que pueda afectar el resultado de mi investigación, etc. También contamos con el emparejamiento,
que es formar pares o grupos con características similares según variables relevantes para comparar en igualdad de condiciones. Algunos ejemplos son edad, nivel educativo alcanzado, experiencia previa, etc. Y también podemos realizar un bloqueo, que consiste en agrupar unidades homogéneas en bloques y aplicar tratamientos dentro de cada bloque. Por ejemplo, crear un bloque según el tipo de suelo para aplicar fertilizantes en cada lote, o bloquear por años de cursada en el colegio, etc. Para el control de variables, además, el control estadístico es fundamental y podemos definirlo como el uso de técnicas estadísticas para ajustar diferencias iniciales, controlando las variables que no pudieron ni eliminarse ni mantenerse constantes. Por ejemplo, si se estudia el efecto de un programa educativo sobre el rendimiento, se puede controlar estadísticamente la diferencia inicial entre los estudiantes, o si nuestra investigación es sobre la actividad física, podemos controlar variables como edad o sexo. El control de variables es muy importante ya que reduce el error experimental, aumenta la validez interna y permite atribuir los efectos al azar. Para concluir el video, vayamos a conocer un poco sobre asignación aleatoria, que consiste en asignar al azar, las unidades experimentales a los tratamientos o grupos. Para realizarlo debemos seguir ciertos pasos. Primero vamos a definir las unidades y los tratamientos, vamos a elegir el método de aleatorización y vamos a registrar la asignación. Existen errores comunes al hablar de asignación aleatoria, por ejemplo, la asignación a conveniencia. Otro error común es alternar. Un ejemplo, todos los números impares reciben un tratamiento y los pares reciben otro. Otro error, elegir según el orden de llegada, o también confundir asignación aleatoria con muestreo aleatorio. ¿Por qué es un error? Porque son dos cosas diferentes. La asignación aleatoria es el procedimiento para elegir al azar los participantes ya seleccionados a los tratamientos. Evita sesgos y equilibra variables y fortalece la validez interna. Y este es un concepto al que vamos a volver en un ratito. El muestreo aleatorio, por su parte, es el procedimiento para seleccionar participantes de una población al azar y va a asegurar que nuestra muestra sea representativa. A diferencia de lo que sucede con la asignación aleatoria, el muestreo aleatorio fortalece la validez externa. ¿Y qué es esto de validez interna y externa? La interna indica en qué medida los resultados de una investigación se deben realmente a la variable independiente y no a otros factores. En otras palabras, responde a la pregunta, ¿el efecto observado se debe realmente a la causa que estoy estudiando? Por otro lado, la validez externa se refiere a la posibilidad de generalizar los resultados del estudio a otras investigaciones y va a responder a la pregunta, ¿los resultados de esta investigación pueden aplicarse fuera de este estudio? Recordemos siempre que detrás de cada número hay una historia que la estadística nos ayuda a interpretar. Muchas gracias.